Hay de interna del Buenos peronismo en la Aires. provincia. Y vamos a ver, por eso le dije, hasta el 27 de julio, el tema de que con el tema del cierre de las alianzas, hay tiempo todavía para negociar. Pero para hablar un poco de eso y sobre todo para hablar un poco de la figura de Francisco, ¿no? Porque su referente político estuvo siempre muy ligado. Creo que está pasando también por algún problemita de salud, Juan Graboy, pero vamos a hablar con uno de los referentes de Juan Graboy en Lomas de Zamora, concejal, él, hablamos de Juan Chipi Montaña. Juan, buen día. Rubén Molina te saluda. ¿Cómo estás? Hola Rubén y Tecla, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Bien, bien. bien, 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 bien. Bien. Bueno, en primer lugar te pedimos una reflexión, ¿no? Sobre el fallecimiento de Francisco, lo que representa la figura de él en la Argentina y sobre todo, ¿no? Para Grabois y entiendo que para todo el espacio de ustedes, ¿no? Sí, yo creo que Francisco fue quizás para mí, sin lugar a dudas, el argentino más importante de la historia, ¿no? Llegando a ser papa durante 13 años, siendo el padre de la institución religiosa más importante y que nos representó, me parece a mí, de una forma muy buena. Digo, quizás Francisco fue quien tuvo la posibilidad de expresar esa singularidad que tiene la Argentina de poder aportarle algo al mundo y yo creo que Francisco fue quien lo hizo de la mejor manera con un mensaje completamente humanizador, con un mensaje completamente abierto, con una propuesta doctrinaria y de valores que son muy importantes, donde se pueda poner la prioridad, sobre todo en los que menos tienen, en el cuidado de la madre tierra, en la comunidad, en el vínculo con el que tenemos al lado, con el que más sufre. Me parece que, por lo menos yo lo vivo con tristeza, porque obviamente la pérdida de un liderazgo así en el mundo, no solamente en la Argentina, porque yo reniego de los que quieren traerlo a Francisco al marco ideológico de alguno o a la disputa política argentina. Me parece que Francisco trascendió la propia representación de la iglesia, representando y pudiendo interpelar a un montón de gente que incluso por ahí no es católica. Y creo que lo hizo de esa forma, ¿no? Aportando lo mejor de nuestra idiosincrasia argentina, los valores comunitarios, los valores de la unidad, los valores de la inclusión y un montón de cuestiones que por lo menos para nosotros fue completamente revolucionario desde el punto de vista de poder transmitirle a toda la humanidad y a todo el mundo que es posible pensar en un futuro más humano. Hay una frase muy linda de Francisco que la dijo en el último tiempo, que es esto de organizar la esperanza. Me parece que un poco la humanidad y sobre todo la gente que nos dedicamos a la política tenemos que repensar sobre esos valores, sobre los niveles de desigualdad en los que tenemos y un poco el desafío que tenemos como generación es ese, ¿no? Organizar un poco la esperanza de construir un mundo posible donde sea todo un poco más igualitario, ¿no? Y bueno, nada, Francisco para nosotros representa eso, más allá de lo que él hizo, incluso siendo Bergoglio, siendo un obispo acá de la ciudad de Buenos Aires, él siempre estuvo bancando, sobre todo a los últimos de la fila. Tenemos muchos compañeros, muchas experiencias de compañeros que lo han conocido a él, cuando él era obispo acá en la ciudad de Buenos Aires y nada, con mucha tristeza por su pérdida, pero al mismo tiempo con una contradicción también emocional por el cariño y por la alegría que nos deja y el legado que nos deja con todo su mensaje, ¿no? Ujú. Chipi, buen día. Sebastián Farías te saluda de este lado. Está claro también un poco como vos decís, ¿no? Como que Francisco jugaba a otra liga, una liga más allá de la liga local, de la liga argentina. Pero al mismo tiempo, y llevándolo a la política, vos estás hablando de un legado desde el punto de vista social también, si se quiere, ¿no? Pero, ¿cómo se puede traducir el legado de Francisco llevándolo a la política acá?
No estoy hablando de política partidaria, sino a nivel general. ¿Cómo podemos trasladar ese legado aquí? Y yo creo que hay que intentar trasladar su doctrina a la práctica. Me parece que ese es el desafío, ¿no? Francisco logró dejarnos un montón de mensajes, de doctrina, de un montón, bueno, en las encíclicas de él creo que está muy bien reflejado todo su pensamiento y su sistema de valores. Me parece que el desafío que tenemos los que hacemos política es tratar de trasladar esos valores y esos pensamientos a la praxis, ¿no? En el ejemplo concreto, en el ejemplo cotidiano, digo, no solamente en las grandes decisiones, digo. Ayer unos compañeros me comentaban que todos los viernes hacen una olla popular para gente que está en situación de calle, y ese me parece que es un claro mensaje de cómo se honra el ejemplo de Francisco. En pequeñas decisiones, en pequeñas acciones, me parece que todos los que nos dedicamos a la política somos quien tenemos la responsabilidad de trasladar esas ideas y ese pensamiento a la praxis, y creo que la sociedad también tiene que tomar ese mensaje para poder ser más solidarios, para poder cuidar nuestro ambiente, para poder poner la economía al servicio de la gente y no al servicio de una minoría que se enriquece a costa de tener índices de pobreza cada vez mayores, de tener una sociedad que busque cada vez más la igualdad de oportunidades, la distribución de la riqueza. Me parece que todo ese mensaje que no es mío, solamente es de Francisco, uno lo tiene que trasladar a su praxis cotidiana y también a su representación política para poder pensar un modelo de sociedad distinto. Me parece que eso es lo que nos dejó Francisco, la posibilidad de pensar un modelo de sociedad mundial con otro marco de valores y con otro marco de igualdad. Ahora, Chipi, se complica un poco, ¿no? Con escenas como las de anoche, que, bueno, militantes puteando a la vicepresidenta Victoria Villarruel a la salida de la misa en homenaje a Francisco, ¿no? Me parece que ahí como que se complica y hace un poco de ruido con el mensaje de unidad y de diálogo de Francisco. Sí, nada, no me voy a detener en eso porque me parece que no tiene tanto sentido. Hay que rescatar el mensaje y bueno, nada, es un poco lo que pasó ayer, ya no hay nada que opinar, ya se vio. Ujú. Juan, para cerrar un poco, por lo menos de mi parte, el capítulo de Francisco, digamos, dijiste algo ahí también como que el mensaje, el discurso de Francisco superaba la cuestión ideológica, partidaria, si se quiere. Digo, tal vez ese fue uno de los motivos por los cuales el Papa no vino nunca a la Argentina para que nadie se apropiara de él, del Papa. Yo creo que puede ser una opción esa. Ujú. En la Argentina tenemos una tendencia muchas veces bastante mezquina a querer abrazar cualquier liderazgo, cualquier idea para el beneficio partidario y me parece que en ese sentido Francisco trató siempre de poner por delante otro tipo de valores y puede ser que eso haya sido un factor Ujú. a la hora de tomar esa decisión. También no fue a un montón de países, es verdad que él era argentino y que aparte él ya había dedicado toda su vida a la construcción acá en la Argentina. Entonces, esta idea de que Francisco no vino a la Argentina es equivocada. Francisco vivió más de 50, 60 años en la Argentina Ah, y bueno, toda pero su como Papa no obra. vino nunca, digo, a eso me refería, ¿no? No, sí, no lo decía por lo que decías vos, sino en general, ¿viste? Ah. Porque como que se usa eso de que Francisco no vino a Argentina como incluso como una intención de ponerle como cierta irresponsabilidad de no haber venido a su país. Y bueno, nada, hay un montón de archivos de Francisco siendo obispo de la ciudad de Buenos Aires, siendo cura, dando misas en los barrios populares. Me parece Sí, que sí, sí.
habiéndole dedicado, yo lo pienso de otra manera, creo que habiéndole dedicado más de 50, 60 años de su vida, estando en Argentina, tuvimos la suerte de exportar a un argentino para que lleve su mensaje y su ejemplo al resto del mundo. Así que me quedo con esa tranquilidad y con la alegría de que pudimos aportar eso. Me lo crucé a Bergoglio una vez dando misa ahí en el hall de la Estación Constitución. Y estaba toda la, digamos, gente que vive en situación de calle, y bueno, ahí en la misa, junto con Bergoglio en ese momento, cardenal, ¿no? Ahora, Chipi, la política argentina está en un parate por esta cuestión obvia, ¿no? Que es el duelo por la muerte de Francisco. Está bien, estamos en un parate, pero después va a llegar un momento donde se reanuda todo y vuelve a adquirir velocidad y vértigo la política argentina. Y en este marco en particular, ¿cómo ves al peronismo en esta, digamos, de cara a lo electoral, en particular en la provincia de Buenos Aires, y cómo ves parado también a las organizaciones sociales en esta discusión en el marco del peronismo? Mira, yo creo que hubo un proceso de debate interno Sí. relacionado al tema del desdoblamiento, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y que ahora que ya está definido eso, resta poner toda la energía en la cuestión electoral. Yo creo que el gobierno de Milei, ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con las últimas represiones que tuvo a los jubilados y demás, empezó a cometer errores no forzados que calan en la conciencia del pueblo argentino, que no es nada nuevo, digo, una nueva visita del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y que el peronismo eso lo unifica y que seguramente nos encontrará con marcos de unidad para enfrentar a este gobierno que vino a romper todos los moldes de los valores humanitarios y que está en riesgo la patria, está en riesgo el futuro de nuestro pueblo. Entonces eso va a permitir que todas las diferencias internas que tengamos se pongan en un segundo plano y se priorice la disputa contra un enemigo tan fuerte que tiene el pueblo argentino, que es Milei. Y nada, nos va a encontrar en eso, dando discusiones internas, porque son necesarias, esto es política, pero nos va a encontrar disputando una elección en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional con mucha fuerza para ponerle un freno a Milei. Juan, ¿vos das por hecho entonces la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires? Sí, es lo más probable, es lo más probable. Yo lo doy por hecho y creo que es una cuota de responsabilidad que tienen los dirigentes de lograr esa unidad, pero no solamente una unidad electoral, sino una unidad de concepción también, pragmática. Me parece que es lo que le falta un poco a estas discusiones para cómo enfrentar a Milei y creo que por lo menos desde nuestro lugar el aporte que venimos haciendo es desde ese lugar. Y digo, a vos en particular o a tu espacio, ¿le cierra esto de Cristina candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral o preferían que sea candidata a diputada nacional o que no sea candidata en la provincia? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo creo que Cristina tiene una responsabilidad muy grande y al mismo tiempo no hay nadie que le pueda decir dónde tiene que ir a jugar electoralmente. Me parece que una persona que fue presidenta 2 veces de la Argentina ya pasó por grandes lugares como para poder definir qué es lo mejor. Yo creo que Cristina tiene que hacer lo mejor para ganarle a Milei. Si eso implica la tercera sección electoral, puede ser eso. Nosotros decíamos que Cristina tenía que ser candidata a diputada nacional, como marco un acuerdo con la provincia, pero bueno, eso era antes de que se defina el desdoblamiento. No sabemos ahora cómo se va a dar eso, pero yo creo que Cristina sea candidata siempre aporta un caldado de votos muy, muy importante, si es a lo nacional mejor, y si es a la tercera sección, sección porque ella lo decide así. Bueno, nada, la militaremos también acá en la tercera sección electoral y a nivel nacional veremos qué candidato se propone, si no iremos con Juan Graboy nosotros.
Ujú. Ujú. ¿A Juan Grabois lo ves candidato entonces Yo en creo que esta? si Cristina no es la candidata a diputada nacional, no hay otro mejor para enfrentar a Milei que Juan para diputado nacional. Ujú. Ujú. Ahora Ah, se viene, no sé, perdóname, Rubén, ahora se viene una discusión interna entonces, ¿no? Después, luego de atravesar por lo menos la discusión o sentarse en la mesa por la provincia de Buenos Aires, bueno, de la provincia para la nación, ahí hay que plantar, digamos, las intenciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se dará esa discusión, ¿no? Como para imponer una figura como la de Juan Grabois en el peronismo, como representante del peronismo, ¿no? mirá, yo creo que no es tan difícil. Digo, Juan es un tipo que ya sale en todas las encuestas, después de Ajá. Cristina y de Axel es Juan. Ah, Es un compañero que estuvo desde el minuto uno del gobierno de Milei confrontándolo, no se escondió, no viene ahora a quedar como un salvador ni nada de eso. Es una persona que siempre se puso por delante el proyecto antes que su figura, que incluso intentó que Axel y Cristina lleguen a un acuerdo, juntándose con ambos, o sea que jugó para la unidad. Y después que representa un proyecto político antagónico a Milei. Me parece que un poco lo que la sociedad está buscando es eso y al mismo tiempo una renovación política. Ujú. Par- Entonces yo creo que reúne unas características muy importantes para ser quien represente mejor lo opuesto a Milei y si no, díganme otro, porque yo no, o sea, para hablar de nombres, digo, ¿quién podría hacerlo mejor que Juan hoy en día si no es Cristina? Ujú. Juan, para Me que quede, gustaría que me lo perdón, diga alguien. Juan, perdón, digo, para que quede claro, para ustedes o para vos, si no es Cristina la primer candidata a diputada nacional, debería ser Juan Grabois en primer término por la lista, llámese Unión por la Patria o nombre que vaya a llevar. Entendimos bien, es así. Sí, sí, yo creo que Juan es el que representa las mayores características que tiene que tener un dirigente en este contexto concreto para enfrentar a Milei. Digo, es una persona que tiene un nivel de conocimiento muy alto, que tiene un nivel de aceptación muy alto, que estuvo confrontando a Milei desde el minuto cero, que en todas las encuestas sale con mucha intención de voto, que municipio de la provincia de Buenos Aires y llena un estadio, llena un club, llena un teatro, y que aparte representa un proyecto político con ideas, con propuestas, con renovación, con un montón de características que otros dirigentes eh, no le pueden competir, sino que digan o que me digan quién es un mejor candidato que Juan para esta etapa y lo discutiremos. Pero hasta ahora, yo sacando a Cristina, no veo otro que sea mejor. ujú. No sé si es mejor candidato, ¿no? Pero uno que está asomando la cabeza nuevamente es Sergio Massa. ¿Qué opinas de él? Mira, yo creo que lo de Sergio ya quedó demostrado en la última elección. ¿Le picamos el boleto a No, Sergio? no, yo creo que tiene que ser parte de la coalición, pero que claramente no está para encabezar eh, el proceso ni ahí porque no representa la totalidad y porque al mismo tiempo no estuvo en los lugares que había que estar bancando todo este año y medio de gobierno de Milei. Pero tiene que ser parte del frente, porque nosotros necesitamos una unidad amplia, pero con un candidato o una candidata que represente eh, lo más eh, lo más progresivo y un proyecto político que se permita confrontar con Milei. Yo no lo escuché hablar a Massa hace un año y medio. No lo vi solamente en una movilización que fue la de la educación. No, y ni, Entonces, y bueno, ni- nada, me parece y que ni habló la también, gente tampoco está ahí. pidiendo otra cosa. La gente está pidiendo otra cosa. Ujú, Si nosotros no vemos eso, si nosotros no leemos, no hacemos un balance de por qué ganó Milei, bueno, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ujú. Juan, linkeado con esto, digo, y el rol de Kicillof, ¿cuál es para ustedes? Indefectiblemente el de futuro candidato a presidente, como lo quieren los denominados axelistas, o eso hay que discutirlo Yo creo todavía. que todo hay que discutir, porque nada, hay que discutir todo, pero a mí me parece que Axel generacionalmente es uno de los mejores compañeros que tiene el campo nacional y popular para encabezar el proceso que se viene. Si es como candidato a presidente, pero de un proyecto integral que incluya a todos, que tenga una propuesta y un proyecto de país, que plantee cómo resolver, porque si no terminamos discutiendo nombres
Y a mí me parece que lo que tiene que hacer el peronismo es volver a discutir dos cosas. Primero, un proyecto de país y segundo, la representación política. Y me parece que ahí está el desafío y que claramente Axel, por su experiencia y por el rol que ocupó en estos últimos años, reúne una ciertas características para encabezar el proceso. Pero nada, también hay otros y me parece que ese proceso se va a dar naturalmente y que no hay que casarse con una idea porque si no terminamos discutiendo lo importante. Ujú. Ahora, Chipi, te cambio un poquito de tema y vamos a lo más importante, ¿no? El territorio, Loma de Zamora. Digo, lo más importante también lo que vincula al vecino, que dicho sea de paso, dentro de poco el vecino también va a ser un protagonista electoral, ¿no? Si se sectoriza la elección, si la campaña se vuelve local, va a ser, digamos, algo interesante, porque vincula directamente al votante, ¿no? Dicho sea de paso esto. Pero por otro lado, Chipi, sacame una duda. La semana pasada tuvimos oportunidad de hablar con las referentes de la oposición, ¿no? De la Libertad Avanza, hoy por hoy, Cecilia Gómez, y la concejal Cecilia Gómez y la consejera escolar María Ángeles Sampieri. Ellas decían que el municipio es de la Cámpora. Sacame una duda, ¿el municipio es de la Cámpora? Pero eso no define nada, me parece que es una pregunta engañosa. El municipio es del peronismo y la Cámpora es una organización que es la más importante del distrito y que conduce también este distrito. Pero ¿qué tiene de bueno o de malo eso? No sé cuál es la intención. Que hay una connotación negativa diciendo que es de la Cámpora, no entiendo a qué se refieren con eso. Me parece que buscan utilizar y tratar de puntualizar en cuestiones así estrictamente mediáticas para ganar algún titular y no tienen un proyecto municipal, no tienen una propuesta, un proyecto con propuestas concretas de cómo representar al vecino, de cómo transformar la vida y terminan diciendo cualquier boludez para ganar un titular y para decir algo, pero no, eso no interpela a nadie, no. Me parece que la oposición se tiene que, si quiere representar realmente al vecino, tiene que ponerse a construir en los territorios, tiene que ponerse a estar cerca de ellos, a tener propuestas, a tener un proyecto de municipio y que no lo tiene, entonces se queda con esos mensajes vacíos. Ujú. Yo tengo una de las últimas mías, si no es la última, y sobre todo referido al tema futuro armado de listas, en el caso de Lomas de Zamora. Yo entiendo que vos no tenés que reelegir, ¿no? Ya tenés 2 años más todavía de mandato, Juan, ¿entiendo bien? ¿Es así? Hola. Sí, ¿nos escuchás, Juan? Juan Montaña. Bueno, veníamos fenómeno, ¿eh? Parece que Bueno, vamos a ver, sí, vamos a ver se le cortó. si lo A ver. recuperamos Bueno. nuevamente. Sí, Está bien, tranquilamente porque podemos la pregunta apuntaba a, y era la última mía, ¿no? Sí, se ve Tenía que también. ver con el armado político. Viste que antes se cerraba nadie sabía quién iba a ser el candidato. En realidad es una modalidad que la estaban empezando a tomar todos los intendentes, ¿no? Ujú. Y sobre todo en Loma de Zamora. Yo no sé si. Ahí está, Juan, ¿estás? ¿Nos escuchás? Sí, Juan. sí, me Sí. marcaba como que se había silenciado. Sí, se había cortado, no sé qué pasó. Bueno, no, preguntarte, primero no sé si llegaste a escuchar, yo te preguntaba, acá Seba me decía de que no, vos no tenés que reelegir, tenés 2 años más de mandato, ¿es así? Sí, sí, a mí me quedan 2 años más, Está o bien. sea, este y 2 más. Bueno, pero me imagino que el espacio de ustedes va a terciar ahí en el armado electoral. ¿Te imaginas un armado similar al de los otros años con el dedo del intendente y que, como lo hacía Martín Insaurralde, todos subiendo al segundo piso el último día a la mañana para firmar el cargo y ahí se enteraban de en qué lugar iba? ¿O pensás que hacer una discusión un poco más, digo que sea, ¿no? Más horizontal? Hay Está que ver bien que sea cómo, así, cómo se vertical, la cosa. Yo creo que el escenario local va a estar determinado por el escenario nacional y provincial, así que hay que primero esperar eso. Está bien, Lo nacional va a ser lo que ordene lo local. está bien. Y después en el armado, porque en este contexto donde el peronismo no gobierna a nivel nacional, va a depender de las alianzas nacionales y provinciales para los armados de listas locales. Entonces, esa variable en esta elección implica, o sea, si hay internas a nivel provincial y a nivel nacional, bueno, se verá un escenario de internas a nivel local. Entonces va a depender mucho de eso. Y si no, si hay unidad,
el intendente es quien tiene la responsabilidad de armar las listas y tiene esa potestad. Así que nada. Se respeta esa bienvenido sea que verticalidad. Sí, se respeta la jerarquía. Se Está bien. respeta la jerarquía de los que conducen. Y Está bueno, bien. después, obviamente, igual creo que el gobierno municipal ya viene dando muestras de ampliación en términos de la participación, de los debates, de la construcción de políticas públicas. Entonces, me parece que ahí es donde se ve reflejado la apertura y el diálogo más que en un cierre de listas. Te hago última cortita el estado de salud de Juan Graboy, porque se habló que había tenido un problema cardíaco, ¿puede ser? ¿Cómo está? No, está bien, está bien. Solo había tenido un susto y se hizo unos chequeos y le salió todo bárbaro. Bueno. La última, Chipi, ahora para una conclusión política también, ¿eh? Todos los datos cruzan a la política, todos los caminos conducen a lo mismo, Molina. A ver. Chipi, ¿cuánto medís? De altura, ¿no? 1,90. Es alto, el otro día lo 1,90. cruzamos. Estamos ante un dirigente de altura. De altura, sí, Ahí está. de altura, exactamente. Te lo entrego, ahí va. Juan, no, justo a mí que soy petizo. Gracias. Juan, abrazo grande, nos vemos. Gracias. Les mando un abrazo, gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos, ¿eh? Juan Chip por algo el apellido, ¿no? Montaña. ¿Dónde? Mirá si la ¿Dónde? montaña era. ¿Eh? Mirá si el apellido Montaña y. Y era chiquitito. Bueno, puede ser, qué sé.